al magazine de Biosfera Televisión. Hoy celebramos el Día Internacional del Fotógrafo, así que desde aquí un homenaje a todas esas personas, a todos esos profesionales que se dedican horas y horas a sacar buena fotografía. Y uno de ellos lo tenemos aquí con nosotros, Alberto Hugo Rojas, bienvenido. Que además tú has decidido la fotografía, ahora hablaremos, porque estábamos aquí hablando antes, que desde los 15 años. Y antes. A ver, tu padre era el gran fotógrafo también de Lanzarote y tú, si hubieses sido cocinero, pues amor, te hubieses metido en la cocina, ¿no? Tú, es decir, que en principio toda tu profesión se la debes a tu padre, está claro. Sí, yo recuerdo creo que la primera foto que hice, tendría 3 o 4 años, y fue a mi padre. Entonces se firmaban los artículos cuando publicaba El Eco de Canarias. La gente muy mayor sabe de qué hablo, ¿no? Y ponían la fotito del fotógrafo. Entonces yo creo que mi primera foto publicada fue... ¿Se la hiciste tú a él? Sí. ¿No era el concepto selfie? No, no había. Y yo recuerdo que muy pequeñito mi padre me colgaba la cámara, que pesaba muchísimo porque eran de metal, la Canon. Entonces, y me decía, ponte ahí, pon esto en la cámara, esto, y era el concepto de primero de encuadrar. Da igual cómo tenían que salir las fotos. Y después ya, pues muy temprano empecé a cubrir eventos porque mi padre estaba en todo. Entonces le acompañaba, pero ya... Solo yo creo que empecé a cubrir cosas con 12, 13 años y a publicar, ¿eh? Estamos hablando también de una época en que a lo mejor muchas veces si tú tenías una carnicería, tu hijo estaba trabajando en la carnicería, si trabajaba y era normal que tú llevaras al hijo. Hoy día, claro, eso, pero en esa época era normal y tú eras con 13, 14 años, a lo mejor había una rueda de prensa y estabas tú haciendo fotos. Sí, y yo solo cubría, ¿no? Entonces, claro, antes, ahora con el tema de que las cámaras digitales, hablamos de una época analógica, sí, que tenías que revelar. En los carretes conseguías el curso. Y había que saber hacer fotos, porque hoy día claro, hablamos de que cualquiera puede hacer fotos, entre otras cosas porque tú puedes sacar 300 fotos en un minuto y antes, si hacías 300 fotos, eran no sé cuántos rollos y eso era un dinero, claro, una inversión, había que sacarlas bien. Hoy se democratiza, por decirlo así, ¿no? La fotografía, todo el mundo tiene un momento, pero hace falta algo más. Entonces conseguías, si tenías carretes de 36, a veces conseguías apurar hasta 39 y 40 fotos, ¿no? Entonces, pero todas salían. Yo me peleo con la digital porque a veces no me sale todo como a mí me da la gana, ¿no? La foto la tengo que hacer como tú me dices o como yo quiero. Entonces venimos de una época que tenías que revelar, incluso teníamos que ir con el carrete al aeropuerto y buscar a alguien que te lo mandara, sí, a Gran Canaria, porque ahí se publicaba la tarde el Diario de Las Palmas, o mi padre hacía los fines de semana el Diario de Las Palmas, que se hacía en la provincia. Ya que hablabas de eso, me acuerdo cuando estábamos en la provincia, que aquí vino José María Aznar a pasar esas vacaciones en la Mareta y me acuerdo que le sacamos una serie de fotografías haciendo deporte y demás, pues esas fotografías el fotógrafo se las llevó a un pasajero para que las llevara, en teoría en Las Palmas había alguien de la provincia para recibir, pues esas fotografías no aparecieron nunca, es decir, que ese pasajero dijo, me las voy a quedar para mi asunto, claro, tú no pedías un DNI, no, porque lo normal es que un montón de gente decía, bueno, me costaba nada, llegabas al aeropuerto, había alguien, pues es decir, esas fotos de Aznar en la provincia no salieron porque ese pasajero pues se quedó sin... Yo recuerdo a mi padre que pillaba a los pilotos o incluso le pagaban el taxi a la persona hasta Las Palmas, claro. Entonces te garantizabas que a veces no daba tiempo a revelar, mandabas el carrete y después tenías que recuperar esos negativos. Estamos hablando de una época muy difícil donde el aparato para mandar la foto a veces no funcionaba bien, tenías que mandarla en 2 partes. Imagínense lo complicado que era mandar. Sí. Yo recuerdo que la primera vez que quisieron una zona de guerra a cubrir un conflicto, entonces recuerdo un director de agencia EFA que te decía, es que yo necesito a alguien que sepa revelar en el desierto, revelar la foto, claro, que sepa tal. Entonces, yo tenía 16, 17 años y quería irme a hacer una cosa de este. Después ya me fui yo solo con la primera vez, en el 2002, a cubrir Palestina e Israel por primera vez. ¿Y en esa época ya estaba la digital? Existían cámaras digitales, recuerdo algún compañero que dejaba la cámara de la agencia francesa de la Franpress y recuerdo que nos íbamos a hacer fotos a una intifada, o sea, niños tirando piedras contra los soldados en la ciudad en la ciudad administrativa de Ramallah y él dejaba la cámara con el portátil, con un móvil y se iba mandando de la misma. Existió un pequeño... recuerdo en una de estas Sonimac, que es la feria de fotografía donde íbamos a Barcelona, yo acompañaba a mi padre muy pequeño, y era un respaldo que se ponía en algunas cámaras, las primeras digitales, y que no era muy buena. Yeah. Entonces, el poder hacer una foto hoy, desde el mismo instante que está y puedes mandarla en tiempo real, es un logro, pero ahora tenemos el peligro de las noticias falsas, y esto está afectando mucho a los profesionales que estamos sobre el terreno. Claro, porque ya al final no sabes distinguir, yo a veces me pasa, muchas veces, cuando veo, sobre todo en el Facebook y demás,
veo una esto acaba de suceder en Palestina, que es ahora mismo el conflicto que hay. Claro, muchas veces te quedas pensando, ¿y es verdad? ¿Es mentira? Claro, al final hay un fotógrafo que ha estado detrás horas jugándose la vida y está afectando precisamente a ese trabajo, ¿no? Pues yo tengo esas imágenes desde el lugar, que estoy verificando lo que está ocurriendo, pero como están en la red, Claro. vale todo. Hace un tiempo te exigían tener unos estándares y no podías mandar cualquier cosa. ¿Hoy vale todo? No. Y sobre todo hay una cosa muy importante, que es, bueno, ahora tenemos muchos programas que puedes meter la fotografía y ver dónde salen. Por eso a veces yo abogo siempre que la firma del fotógrafo, del autor de la imagen, tiene que ir sobre la fotografía. ¿Por qué? La ubica con un autor y está en un contexto. Porque de repente tú ves muchas fotos, pobrecitos los niños de Yemen, y a lo mejor yo escaneo muchas veces esas fotos en Google Imágenes o otros buscadores que hay y te aparecen en un montón de lugares, después vas a la fuente, por eso los verificadores. Sería muy importante eso, ¿no? Que toda la fotografía, sobre todo también porque hay otra cosa, que te roban las imágenes. Yo recuerdo una imagen que hice de Asia, que era una chica de las YPG, las chicas kurdas que luchan en el norte de Siria, y esa imagen, al estar en redes sociales, aunque tuviese mi marca de agua, esa foto hizo portada en el Times británico. Pero después muchos medios la cogían y la publicaban. Recuerdo de Sun con mi foto, firmando tal cual se había publicado con la agencia y mi nombre, pero tenía mi marca de agua cortada. Entonces ese medio no lo compró y podía comprarla. Entonces ahí te entra, y también entra en esa parte de la noticia falsa. Esa imagen se usó para una noticia falsa de una especie de conflicto en una zona de India y se vendía como una guerra hindú. Yo me enteré porque la verificadora de la agencia francesa en Asia-Pacífico verificó la foto etiquetándome a mí, contando la verdad de esa foto. Claro. Que eso a veces también es importante, que el ciudadano también, pues también tenga un papel activo, ¿no? Hoy día en las redes sociales. Bueno, ahí estamos viendo, ese es tu trabajo, estamos hablando de los últimos en Ucrania, por eso me imagino un ataque de nervios, porque habrá pasado algo ahí al lado, ¿no? Bombardearon a las 10 de la noche un edificio en la ciudad de Kharkiv y nosotros llegamos de una ciudad un poco más lejos, Dnipro, después de muchas horas, llegamos de madrugada y el edificio desapareció, o sea, un misil hipersónico, y al lado tenían otro edificio que estaba pegado, pues totalmente destruido. Para mí fue muy impactante esa imagen, porque está grabando cómo sacan trozos de cadáveres, el baño de donde yo estaba, después de estar una hora grabando, siempre lo cuento en las charlas, fue impactante pues descubrir que todo a mi alrededor, detrás de mí, y no me había dado cuenta después de una hora y media grabando, que estaba lleno de sangre. Claro, porque a veces también puede pasar, ¿no? El hecho de a lo mejor, voy a decirlo de esta forma, perder la sensibilidad, ¿no? Tú estás trabajando, tienes que hacer una serie de fotografías y lo que está alrededor o lo que está pasando, tener que poner una especie de coraza profesional para poder hacer ese trabajo, porque si no te quedas paralizado y no haces nada, ¿no? Y cuando a mí me ocurre eso, dejo de hacer este trabajo. Yo estoy muy roto hace mucho tiempo, lloro mogollón, lo paso muy mal, pero es eso, el estrés del momento intentas, porque pueden volver a bombardear. Entonces tú estás en el momento donde estás, desde una ventana estás grabando y no has tenido tiempo de fijarse dónde tú has entrado en la casa de alguien totalmente destrozada y estás grabando desde ahí. Ahí había una vida antes. Entonces entras pisando escombros, no sabes lo que hay ahí, ves a gente sacando su vida y fue un instante de decir estoy agotado porque salimos a las 3, 4 de la mañana y eran como las 10, entramos en la ciudad bajo bombardeos y fue darte, en ese momento que te quitas la mochila, era agosto además, y te fijas en el lugar donde estás, o sea, piensas a las 10 de la noche la persona que estaba aseándose en ese baño murió reventada. Claro. Te tomas una dimensión, ya no puedes más, te vas y te encuentras con esta señora totalmente destrozada, viendo su vida, a su familia que están bajo los escombros. Esa es una parte que no se aborda en esta profesión. Claro, pero también tendrás un poco de decir, si tú llegas ahí y está esa señora, es decir, que al final tienes que hacer también un poco de psicólogo, ¿no? Si tú llegas ahí y te pones peor que la señora, dirás tú, pues no puedo hacer este trabajo, ¿no? Es decir, está claro que es duro, pero que tienes también que decir, me tengo que tragar todo esto, entre otras cosas porque la que está realmente sufriendo es ella, ¿no? Yo siempre digo que yo tengo suerte, si sale todo bien yo regreso a mi casa. Entonces, ese fue el primer año en Ucrania, desde junio en el junio del 22, y ya se me juntan los años, hasta octubre, y volví este año pasado otra vez, nos fuimos en junio y regresé en finales de noviembre, el 25 de noviembre regresé, volví otra vez a Ucrania y fue otro infierno, ¿no? Entonces, no es mi guerra, no me voy a acostumbrar, vives en constante terror, o sea, hay que tenerlo muy claro, el terror de los bombardeos
es bestial, que un chaleco antibalas, un casco no te va a Sí, salvar. estamos viendo que este es el material que tú sueles usar cuando vas por ahí, que claro, es verdad, si te cae un pedazo de bomba de eso, da igual que tengas 20 cascos. Claro, te puede salvar, porque ahora tenemos la protección de cuello, te puede salvar de una esquirla, te puede salvar de un impacto directo, pero te lo tienes que poner en situaciones, si vas a un frente de combates, te puede ayudar. Lo primero que haces es te lo pones y vas corriendo, te vas a un refugio o te metes en el baño, ¿no? Entonces, hay una parte, yo tengo este equipo porque a través de Paz en Construcción, la ONG, lo adquirimos con el apoyo del Orfeo La Paz de la Laguna, ¿no? Pero el año pasado no había equipos de protección, fue muy difícil conseguir. Yo pertenezco a Reporteros Sin Fronteras, nos ceden un equipo de protección, pero somos muchos freelance que no tenemos la cobertura de medios de comunicación y no hay para todo el mundo. Yo a veces no puedo pagarme un seguro de vida para cubrirme mis ideas, porque la precariedad en esta profesión es terrible. No sabemos el tiempo que podemos hacer. Siempre se alaba un poco este trabajo, que bien, porque nos informa. Hacemos un trabajo social, ¿no? Pero no tenemos ninguna protección. Los freelance muchas veces, si los medios no nos compran las imágenes, es lo comido por lo servido, o si nos la roban, ¿no? Ya no existen esos contratos de vinculación con un medio por proyecto que podías tener cubiertos tus gastos, ¿no? Ahora, si no vendes, no cobras, y a veces te pagan muy poco. Estás 24 horas, estás todos los... O sea, son días continuos de trabajo. Claro, pero en el caso muchas veces, imagino que tu familia, tu madre, y eso te pregunta, pero Alberto, ¿qué necesidad tienes de ir? ¿No? Porque siempre la pregunta es decir, exponer tu vida. Ahora hablaremos de ese proyecto que tú estás haciendo, que también es un proyecto de Paz en Construcción, pero al final estás exponiendo tu vida, ¿no? Sí. Hay algo que te tira, ¿no? Es decir, tú has ido 2 veces, estuviste en la primera vez en la de Ucrania, ahora en la segunda, no solo Ucrania, has estado también en otros conflictos, pero evidentemente tienes ese proyecto, pero hay algo que te tira, claro. Seguramente no lo podremos explicar nadie. Yo de niño quería ser reportero de guerra, me acuerdo, por 7, 8 años veía esos documentos TV o Informe Semanal donde hacían reportajes de cómo se cubrían guerras en América, ¿no? Y yo quería hacer ese trabajo, incluso tenía compañeros que me conocían de niño, ya tú no puedes ir a estas cosas, gente que me enseñaba sus heridas de guerra, balas que habían impactado en su cuerpo, y yo quería hacer ese trabajo. En un momento determinado yo me fui en el año 2002 por primera vez a cubrir un conflicto hasta el día de hoy, ¿no? Irak, Siria, Palestina, Israel, diciendo. La ofensiva sobre Gaza del 14 es muy parecido a lo que está pasando ahora, pero ahora tiene unas dimensiones de infierno total, es terrible, ¿no? Mi papá me enseñó que este trabajo tiene que ser para cambiar algo. Siempre pongo el ejemplo de una foto de un niño de 15 años que luchó en la Segunda Guerra Mundial, que se jugó la vida para cambiar la historia. ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar las cosas? Entonces, yo hago este trabajo que me puede costar la vida, ¿no? Pero no lo asumes y no lo piensas, ¿no? Sí he visto muchos compañeros que en nuestro país hay 11 reporteros gráficos que han perdido su vida, reporteros gráficos periodistas que han perdido la vida haciendo ese trabajo, 11. Entonces, es duro pensar en eso. Yo he tenido mucha suerte. Hemos tenido momentos, yo estoy aquí, yo siempre digo, estas 2 veces en Ucrania fue de chiripa, con María Ulate de Radio Nacional de España, siempre, vamos a ir al puente de Kupiansk, no, mañana, no, vamos hoy. Pues al día siguiente bombardeaban ese lugar. O coincidía que el hotel lo bombardeaban muy cerca cuando se habían marchado. Entonces, es pura suerte muchas veces, es capaz de muchas situaciones. Yo le decía, hay que comprar lotería porque no va a tocar. Entonces, pero es un trabajo muy complicado, que si no, yo no tengo los recursos de Televisión Española, de la CNN, no tengo los recursos, no puedo pagar un fixer es el que te lo arregla todo para ir al frente. Yo no puedo pagar a un tipo 200, 300, 400 euros al día, no gano eso al día, pero esas personas se juegan la vida para nosotros. Son muchos reporteros y reporteras locales los que se están jugando diariamente. La guerra en Ucrania se está cubriendo mayormente por freelance, que no tienen ni equipos de protección, no cobran lo necesario por su trabajo. Y además se les maltrata también a la hora de trabajar. Y hoy día que encima el trabajo de reportero, ahora el reportero es un objetivo militar también. Efectivamente. Es decir, ha cambiado ese concepto de respetar, ¿no? A Cruz Roja, a respetar a las ONG, respetar a... Eso ya es las guerras de hoy día, con drones y tal, ya eres un objetivo que... Cualquier persona es un objetivo, ¿no? Incluso más, ¿no? Un objetivo militar. Bueno, en la guerra de Gaza han muerto decenas de periodistas, de reporteros. ¿Cómo es posible? Sí. Bueno, hablabas tú antes de esas charlas, tú tienes el proyecto de Paz en Construcción, un poco que tú lo que tú dices, ¿no? Intentar cambiar es complicado porque el mundo, bueno, si te pones a mirar, imagino que llegarás decepcionado día tras día que llegas del frente de ese tipo de guerras, pero bueno, hay un proyecto Paz en Construcción que lo llevas por los colegios de las islas, ¿no? Va a empezar ya, cuéntanos un poquito.
Este tercer año ya es como la 9ª edición del proyecto, 8ª, 9ª, porque hay pequeñas ediciones que se han hecho de otra manera, y tenemos por tercer año el apoyo de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel, que es el nuevo director general, y hemos empezado un poquito tarde, que la inscripción ha sido muy rápida, terminaba ayer, aunque hoy están llegando algunos de última hora, para en teoría 60 centros de Canarias, pero van a ser más al final siempre, y trabajan con mis fotografías que ya no son mías. Son desde hace muchos años, desde todo el tiempo que se van haciendo distintas versiones del proyecto de Paz en Construcción, enredado con los derechos humanos, le ponemos ahora la coletilla, porque la ONG en la que volcamos todo el esfuerzo de este trabajo lleva el mismo nombre, Paz en Construcción, y no es ver solamente las zonas de guerra, de hecho las imágenes no son cruetas, son de situación, ¿no? Ya tenemos suficiente en la tele y no entendemos ni siquiera lo que estamos viendo, ¿no? Mucha inteligencia artificial, pero la parte humana la estamos perdiendo, ¿no? Primero hay que humanizar para entender lo demás. Y va en ese concepto, ver cómo son las situaciones en los lugares y la importancia, cuando llegamos aquí, de la educación, de los servicios sociales, que son los que ayudan a la población, los servicios públicos, cómo allí desaparece, pero se intenta cuidar a la población, comparamos, y hablamos de que educar en derechos humanos es educar para la paz. Entonces, si tenemos una sociedad que entiende la base de la convivencia, vivimos en la Unión Europea. Uno de nuestros 6 pilares de la Unión Europea es los derechos humanos. Y no podemos tolerar que nadie quite derechos a otras personas. No son para mí, yo los necesito, pero otras personas que los pueden necesitar. Estamos corriendo también el riesgo de trivializar, de como lo tenemos todo, como vivimos una sociedad, si no nos damos cuenta de todas esas imágenes que tú nos aportas, de gente llorando, gente que tú has puesto de niños estudiando en un zulo para poder protegerse del bombardeo, de este tipo de cosas que nosotros tenemos, pero que hay que conservarlas, si queremos seguir, que el mundo también... Hasta que no te sucede no te das cuenta realmente, ¿no? Hasta que hemos traído testimonios ahora de jóvenes que visitan su colegio por primera vez, porque habían tenido la pandemia también, confinamiento por la pandemia, confinamiento por la guerra, y era la primera vez que visitaban su colegio, su instituto, y me daban un testimonio para los jóvenes. Y allí le llevamos unas camisetas que hicieron unos diseños del IE Santa Ana, y se las entregamos allí, se las pusieron y nos recibieron en su sótano, que sonaban las alertas. Llevamos cartas de los niños y niñas de La Cerruda, en Gran Canaria, se las llevamos a niños y niñas que ahora estudian en la ciudad de Kharkiv, en el metro. Un pasillo de unas cuantas estaciones de metro es un cole, para normalizar la vida de los niños de infantil y primaria. Claro, hablamos en el metro porque es la mejor forma de protegerse de un bombardeo, ¿no? Kharkiv está a 40 kilómetros, 35 kilómetros en la recta de la frontera con Rusia. No suenan las alarmas, caen las bombas y ya está. Entonces, 1.500 niños y niñas van al cole, van rotando, normalizan su vida y estudian allí. Entonces, imagínate cómo te cambia la vida. Cómo te cambia la vida cuando los jóvenes te dicen es que yo nunca voy a ver más a mis compañeros de clase, porque ni siquiera están en el país, porque hay muchos niños y niñas que se han tenido que ir de zona. Está en un montón de sitios de Europa. Claro, de la gente que vivía en las zonas ocupadas por Rusia, en Ucrania, muchos ya no pueden volver ni siquiera allí. No quieren estar a veces como refugiados dentro de Ucrania porque no tienen no tienen la cobertura necesaria, se van a otros países. Entonces, es terrible hasta que te toca, por eso la conciencia de escuchar a las personas expertas, que son sus profesores, profesoras, maestros y maestras, que traen el conocimiento desde el consenso. Entonces, en eso en todos los sectores, ¿no? Entonces, cuando hemos pasado a un punto que la opinión no es un hecho, no es una certeza, yo puedo opinar lo que me dé la gana, quienes tienen las claves de las cosas son las personas que entienden de ellas, y hay que potenciar, y muchos son jóvenes que se están jugando la vida en muchos lugares por cambiar situaciones muy chiquititas. ¿Qué puedes hacer por tu compañero o compañero de clase? ¿Qué puedes hacer en tu centro educativo o en tu comunidad? Lo interesante es eso, que la gente joven se dé cuenta que no perdamos, ¿no?, esa sensibilidad y pensar que los demás están sufriendo en muchas partes del mundo y que no tienen absolutamente nada. Porque cuando dicen nada, es nada. Nada, ¿no? En esto hablamos de comer un cacho de pan. Claro. Vemos las miles de personas que están abandonando África. África es el continente con población más joven, pero gobernado por viejos corruptos. ¿Por qué huyen? ¿Qué está pasando? Nuestro bienestar depende de que allí estén mal, vivimos bien, pero ni siquiera miramos. Y los que huyen no son todos, la gran presión migratoria la vive África, los países africanos, muchos países de Oriente Medio y de Asia. Los que llegan aquí son los que pueden pagar ese viaje. De qué está pasando, ¿no? Nosotros tuvimos que huir a Venezuela. Son pobres, ¿eh? Los que vienen aquí ya son pobres de por sí. Imagínate los pobres que se quedan en esos países. Se endeudan, hay gente que muere en los desiertos, hay gente que... La presión migratoria de muchos países son los países vecinos que están mal, pero no tienen una situación conflictiva a lo mejor menor y pueden acoger. Bueno, Alberto, estaríamos hablando de
al final empezamos con una cámara fotográfica, esa que tienes ahí, y al final está claro que el trabajo de un fotógrafo no solo es sacar una fotografía, sino ir más allá, ¿no? Lo que tú dices, intentar cambiar en muchas ocasiones maldito mundo que tenemos. Todos tienen un móvil ahora, todo el mundo puede hacer una foto de un lugar y en conjunto etiquetar al que tiene responsabilidad social de cambiar cosas, pero no lo hacemos. Todo va mal o todo va bien, depende cómo se mire. Hasta que te toca a ti es cuando lo sabes, ¿no? Y podemos ver esas cosas desde otra perspectiva. Bueno, gracias por venir, por siempre compartir contigo tu sabiduría. No, yo no soy nadie. Bueno, tienes sabiduría de estar en esos puntos que mucha gente no quiere ir y que cerramos los ojos para no verlos, pero existen. Así que gracias, Alberto.